Basado en hechos reales. La historia de las Poquianchis, un relato basado en hechos reales. En la década de 1950 y 1960, en el corazón de México, se desarrolló una de las historias más oscuras y aterradoras en la historia criminal del país. Este relato es sobre las Poquianchis, el apodo que se le dio a las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, quienes cometieron una serie de crímenes atroces que estremecieron a la nación. El comienzo del horror. Las hermanas González Valenzuela eran originarias de El Salto, Jalisco. Su incursión en el mundo del crimen comenzó de manera aparentemente inofensiva, administrando burdeles en Guanajuato. Con el tiempo, estos burdeles se convirtieron en centros de trata de personas y explotación sexual, donde la crueldad y la tortura se convirtieron en el pan de cada día para muchas jóvenes mujeres. El engaño y la captura. Las Poquianchis reclutaban a sus víctimas prometiéndoles trabajo legítimo como empleadas domésticas o en otros oficios. Sin embargo, una vez que las mujeres llegaban a los burdeles, eran forzadas a prostituirse bajo condiciones inhumanas. Las hermanas usaban la violencia y el terror para mantener el control. Aquellas que se resistían o intentaban escapar eran brutalmente castigadas o asesinadas. El infierno en la tierra. Dentro de los burdeles, las mujeres eran sometidas a una vida de esclavitud. Sufrían desnutrición, golpizas constantes y abusos sexuales. Las que enfermaban o se volvían inútiles para el negocio eran ejecutadas sin piedad. Los métodos de asesinato incluían envenenamiento, estrangulamiento, golpes mortales y otras formas de tortura. El manejo de los cuerpos de las víctimas era igualmente macabro. Las hermanas enterraban los cadáveres en fosas clandestinas en sus propiedades o los arrojaban en lugares remotos para ocultar sus crímenes. Se estima que las hermanas asesinaron a entre 80 y 150 mujeres, aunque el número real podría ser mayor. La caída del imperio del horror. El reinado de terror de las Poquianchis terminó en enero de 1964, cuando una de las víctimas logró escapar y denunció a las hermanas ante las autoridades. Esta denuncia llevó a una serie de investigaciones que culminaron en una redada policial en uno de los burdeles de las González Valenzuela. Lo que encontraron allí fue espeluznante: fosas comunes con decenas de cuerpos enterrados, evidencia de tortura y condiciones de vida inhumanas. El juicio y la sentencia. El juicio de las Poquianchis fue uno de los más notorios en la historia de México. Delfina, María de Jesús y Carmen fueron arrestadas y condenadas a largas penas de prisión por homicidio y otros cargos. María Luisa, la menor de las hermanas, fue encontrada incapacitada mentalmente y enviada a un hospital psiquiátrico. Durante el juicio, salieron a la luz los detalles horripilantes de los abusos y asesinatos que cometieron, causando un profundo impacto en la sociedad mexicana. Basado en hechos reales. La historia de las Poquianchis, un relato basado en hechos reales. En la década de 1950 y 1960, en el corazón de México, se desarrolló una de las historias más oscuras y aterradoras en la historia criminal del país. Este relato es sobre las Poquianchis, el apodo que se le dio a las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, quienes cometieron una serie de crímenes atroces que estremecieron a la nación. El comienzo del horror. Las hermanas González Valenzuela eran originarias de El Salto, Jalisco. Su incursión en el mundo del crimen comenzó de manera aparentemente inofensiva, administrando burdeles en Guanajuato. Con el tiempo, estos burdeles se convirtieron en centros de trata de personas y explotación sexual, donde la crueldad y la tortura se convirtieron en el pan de cada día para muchas jóvenes mujeres. El engaño y la captura. Las Poquianchis reclutaban a sus víctimas prometiéndoles trabajo legítimo como empleadas domésticas o en otros oficios. Sin embargo, una vez que las mujeres llegaban a los burdeles, eran forzadas a prostituirse bajo condiciones inhumanas. Las hermanas usaban la violencia y el terror para mantener el control. Aquellas que se resistían o intentaban escapar eran brutalmente castigadas o asesinadas. El infierno en la tierra. Dentro de los burdeles, las mujeres eran sometidas a una vida de esclavitud. Sufrían desnutrición, golpizas constantes y abusos sexuales. Las que enfermaban o se volvían inútiles para el negocio eran ejecutadas sin piedad.
Los métodos de asesinato incluían envenenamiento, estrangulamiento, golpes mortales y otras formas de tortura. El manejo de los cuerpos de las víctimas era igualmente macabro. Las hermanas enterraban los cadáveres en fosas clandestinas en sus propiedades o los arrojaban en lugares remotos para ocultar sus crímenes. Se estima que las hermanas asesinaron a entre 80 y 150 mujeres, aunque el número real podría ser mayor. La caída del Imperio del Horror. El reinado de terror de las Poquianchis terminó en enero de 1964, cuando una de las víctimas logró escapar y denunció a las hermanas ante las autoridades. Esta denuncia llevó a una serie de investigaciones que culminaron en una redada policial en uno de los burdeles de las González Valenzuela. Lo que encontraron allí fue espeluznante: fosas comunes con decenas de cuerpos enterrados, evidencia de tortura y condiciones de vida inhumanas. El juicio y la sentencia. El juicio de las Poquianchis fue uno de los más notorios en la historia de México. Delfina, María de Jesús y Carmen fueron arrestadas y condenadas a largas penas de prisión por homicidio y otros cargos. María Luisa, la menor de las hermanas, fue encontrada incapacitada mentalmente y enviada a un hospital psiquiátrico. Durante el juicio, salieron a la luz los detalles horripilantes de los abusos y asesinatos que cometieron, causando un profundo impacto en la sociedad mexicana.